Nos dijeron que las redes sociales eran un sitio inhóspito, oscuro y peligroso para informarse. Al fin y al cabo, cualquiera normal era libre de hacerse un canal de YouTube o de Twitter o Instagram y compartir su opinión libremente. Y es cierto, uno de los problemas de las redes sociales es que a veces se iguala la opinión de un experto con la de un cuñado. Se le da el mismo peso a la opinión de alguien que lleva años estudiando un tema con la de alguien que se formó su opinión hace 5 minutos, en base a ver un short de YouTube. Pero, ¿qué me dicen de los medios tradicionales? ¿No son en realidad todavía peores? La Sexta se ha convertido en un lugar donde llevan a analfabetos económicos a hablar de temas tan importantes como las pensiones, críticos para el futuro de nuestro país. Los ponen al nivel de gente que sí que sabe de lo que habla. Su postura es defendida por figuras de autoridad como el presentador del programa o por la multitud, y a pesar de que digan burrada tras burrada, nunca les señalarán el bulo que están metiendo. Es decir, no es que en los medios cualquier random pueda hablar y decir lo que quiera, es que dotan de credibilidad a analfabetos funcionales. Y perdona, las pensiones, tú estás contribuyendo como una aportación a tu plan de pensión. Y esto tiene... No. Bueno, eso lo dices tú. No es el mío. Es que eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Y perdona. No, señora, perdone usted, tú no contribuyes a tu pensión. Tu dinero se esfuma, se evapora en el momento en el que el gobierno te lo quita. Se lo da a los pensionistas actuales de la misma forma que se lo quitaron a ellos en el pasado. Tu dinero ya no está, y muchísimo menos lo va a estar cuando te jubiles. Tú lo que haces es generar la esperanza, la ilusión de que cuando te llegue el momento de jubilarte, sigan manteniéndote el derecho a cobrar tu pensión. Pero si ese momento llega, cobrarás del dinero de los trabajadores de ese momento. No es que te vayan a devolver el dinero que ahora te quitan. De las pensiones, y el que introdujo que teníamos que volver a la mochila austriaca. Sí, señora. Que yo no sé los austriacos cómo están, pero tampoco te creas que están tan bien. Pero bueno, nosotros de las pensiones... Creo que pocas frases describen mejor a esta gente. Es capaz de decirte en tan solo 10 segundos que no tiene ni idea de cómo están los austriacos, a la vez que te dice, toda seria, que tampoco están tan bien. Señora, antes de ir a una televisión a dar su opinión, por lo menos aclárese un poquito. ¿Conoce o no conoce la situación de Austria? Por otro lado, ¿qué narices tendrá que ver la mochila austriaca con las pensiones? Esto lo sacan porque hace unos días Albert Rivera, expolítico, ha confesado que los políticos no pueden decir la verdad sobre las pensiones porque nadie les votaría. Y él llevaba la propuesta de la mochila austriaca, pero... ¿qué narices es esto? Hablando de la famosa mochila austríaca, es decir, que el trabajador no devengue un derecho de indemnización de despido frente al empresario, un derecho que solo se activa si el trabajador es despedido improcedentemente por el empresario, un derecho de indemnización que por tanto se pierde si el trabajador cambia voluntariamente de empresa. Reemplazar eso, que es bastante ineficiente, porque por ejemplo un trabajador que lleve muchos años en una empresa, aunque se le plantee una oferta laboral mejor en otra compañía, puede decidir renunciar a ella para no perder la indemnización de despido que ha acumulado durante los últimos años en la empresa en la que actualmente se encuentra. Se trata de reemplazar todo eso por la mochila austríaca, que es un fondo de ahorro del trabajador que es nutrido mensualmente por el empresario. Es decir, y es cierto que tiene ventajas, pero ¿no acabaría esto subiendo el coste del trabajador a los empresarios? Es decir, si un empresario no tiene que pagar indemnización por despido a su trabajador, con este sistema siempre estaría obligado a pagárselo, sea cual sea el contexto. No sé, me parece algo negativo a tener en cuenta, pero ese es otro debate. Para que algo sea considerado estafa necesitas estafadores. Y aquellos que defienden que el sistema de pensiones público es una estafa, les pregunto, ¿acaso consideráis que los padres de la Constitución eran unos estafadores? ¿Acaso consideráis que el Pacto de Toledo es una estafa? ¿Acaso consideráis que los miembros del Pacto de Toledo, de todos los partidos políticos, nos están estafando? ¿Acaso consideráis que Europa, que ha ratificado el modelo español, es una estafa? ¿Acaso considera Albert Rivera, que dirigió un partido político, está reconociendo que nos ha estafado a todos y todas las ciudadanas? Aquí no lo sé, pero hay gente...
Hay gente, y además gente... Afra, querida sindicalista, tú misma te respondes. Te preguntas si Rivera nos ha estafado mientras estaba como político, cuando el mismo Rivera te lo ha admitido hace unos días. Sí, obviamente, todos nos han estafado, y lo siguen haciendo a día de hoy, pero... vamos a fingir sorpresa porque los políticos nos mienten. ¿Quién lo podría haber dicho? El debate no debe ser si son o no una estafa piramidal o si lo estamos describiendo bien. El debate es, ¿son sostenibles o no son sostenibles? Lo son. No son sostenibles. Y esto es lo que los jóvenes no pueden entender a día de hoy, que no sean sostenibles y hagamos como que sí. Que estemos jugando a la patata caliente, a ver a quién le estalla y que de repente nos vayamos a ver una generación entera sin saber prácticamente cómo manejar este tema. Y como bien comentaba Javier, al final lo dramático y lo triste de toda esta situación es que para poder pagar las pensiones estamos cogiendo dinero del estado de bienestar que tanto trabajo ha costado construir, ¿no? Y a costa de todo esto pues tendremos peores hospitales, tendremos peor educación. Entonces, desde aquí la juventud apela de verdad a la solidaridad intergeneracional. Empecemos a pensar en colectivo. Obviamente, si pensamos todos, cada uno en lo suyo, cada uno en su pensión, y no pensamos de forma grupal, no vamos a lograr dar con esta solución. María del Mar. No estoy de acuerdo para nada con lo que dice. Primero, no tienen ni idea de pensiones, ni idea. La Charo empieza fuerte. No tienes ni idea de pensiones, ni idea. Ahora ya veremos que ella sabe muchísimo, pero qué atrevida es la ignorancia. El sistema de pensiones no es sostenible, es una obviedad económica que nadie puede negar. El Partido Popular ya habló en alguna ocasión de jubilarse a los 70 años. Spoiler, la edad de jubilación por encima de los 70 la vamos a ver en los próximos años. Da igual que gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular. Una parte de la factura de las pensiones se paga ya con impuestos y deuda. Una deuda por la que luego pagamos intereses milmillonarios que ahogan el país. Por cierto, si tiramos de otros impuestos para pagar pensiones, claro que se puede alargar la estafa, hasta que el 100% de todo lo recaudado se vaya a pensiones, dejando a cero sanidad, educación, ejército, justicia, etc. Mirad si hay margen. Pero el dato más claro de que el sistema de pensiones no es sostenible es que cada vez empeoran más y más las condiciones, cada vez retrasan la edad de jubilación y te piden más años cotizados. Claro, si llevas la edad de jubilación a los 130 años, con obligación de 100 años cotizados, ahí sí, ahí claro que puedes sostener la estafa. Pero cuando hablamos de si es sostenible o no lo es con las condiciones actuales. No que le presentes a un joven que entra al mercado laboral, que tendrá jubilación a los 65 años y acabe encontrándose con 70 sin poder descansar. ¿Y de qué se hace con ese dinero? De las pensiones. Tú dijiste en este programa que yo estaba, que era una estafa piramidal. Y no lo es. ¿Por qué? Porque te lo ha dicho un experto. Bueno, porque te lo ha dicho un experto. Ha matizado. ¿Son sostenibles? No, vamos a ver, estoy hablando yo. Yo te he escuchado, escucha. Calma. ¿Vale? Gracias. Entonces, tu discurso es muy bonito para tus redes. Es triste, es feísimo. No, para tus redes y para demás. No es muy bonito. Pero sí que son sostenibles, por supuesto que sí. ¿Con deuda? No, con deuda no, para nada, porque el PIB de este país, si tú haces un estudio sobre el PIB de los últimos solo 10 años, te darías cuenta que con ese PIB hay suficiente dinero para pagar las pensiones, no solo la mía, sino la tuya y de todos los que lo estamos pagando ya con deudas y el PIB es tan alto. No son sostenibles. Sí. Dejemos de verdad de negar la evidencia. No son sostenibles. Utilicemos este espacio para generar... soy emprendedora. Utilicemos... Pues si eres emprendedora no tienes idea de economía. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Y sentido común, pero rápidamente, por favor. Pero muy rápidamente, es que, mira... Pero, ¿quién narices puede ser tan analfabeto económico para dar el dato del PIB como ejemplo de pagar las pensiones? ¿Qué tendrá que ver, mi señora, una cosa con la otra? Sospecho, y no creo que esté demasiado equivocado, que esta mujer no tiene ni idea de cómo funcionan las pensiones, pero tampoco sabe qué narices significa el PIB. Según he leído en la pantalla, esta mujer es la portavoz de las Kellys de Madrid. ¿Y qué es esto? Pues una asociación
de camareras. Sí, ¿todo el mundo tiene derecho a hablar de todo? Por supuesto, pero si pones a una camarera a hablar de economía, es probable que obtengas el mismo resultado que si pones a hablar a un economista sobre un proceso de neurocirugía, o si pones a una cajera de ministra, que lo mismo te acaba liberando a aquellos que quería combatir. Otra cosa. Intervenciones así perfectas, no muy largas, concisas y así hablamos todos. Paloma, ¿las pensiones son una estafa piramidal, sí o no? No, estoy de acuerdo en que objetivamente hablando no, pero además... Tú dijiste algo parecido a sí, hace poco. Bueno, totalmente. No decir que dijiste que eran una estafa piramidal. Eso dijiste en este programa. Esto es lo que pasa cuando le das un dedo a esta jauría. Las pensiones son una estafa. Si tú, de forma privada, implementases un sistema similar en el ámbito privado, acabarías en prisión. Y queridos amigos, compañeros y camaradas todos de La Sexta, ¿de qué me acusarían? Pues sí, lo habéis adivinado, de estafa. Por lo tanto, es correcto definir al sistema de pensiones como un sistema de estafa piramidal. Los nuevos miembros que ingresan hoy tienen la esperanza, la ilusión de que en el futuro les darán dinero de gente que seguirá entrando en el sistema hasta el infinito. Una rueda que se rompería sin el ingreso de nuevos pardillos. Por lo tanto, sí, estafa. Apela de verdad a la solidaridad intergeneracional. Empecemos a pensar en colectivo. Obviamente, si pensamos todos, cada uno en lo suyo, cada uno en su pensión, y no pensamos de forma grupal, no vamos a lograr dar con esta solución. Aquí es donde yo veo el mayor error en la gente que denuncia el sistema de pensiones actual, en poner el foco en los pensionistas actuales. Esa gente ya ha sido estafada durante toda su vida. Les han quitado su dinero para pagar a otros. Ese dinero ya no está. Lo que hay que hacer es no quitarles sus derechos y el acuerdo al que llegaron, lo que hay que hacer es transicionar hacia otro sistema, cumpliendo las obligaciones con los pensionistas actuales, pero liberando a las futuras generaciones y por extensión al país. Por lo tanto, nos han vuelto a engañar. No es que tengamos que luchar entre pensionistas y no pensionistas, es que podríamos estar todos en el mismo barco, aceptando la estafa y lo mal diseñado que está el sistema, para cambiarlo y así asegurar el futuro del país. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.